Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa en donde analizaremos todas las candidaturas que nos sea posible que de personas de la diversidad sexual y de género estén postulando a cargos para el Poder Judicial. En este caso tenemos el gusto de platicar con Miguel Enrique Caracas. Querido, ¿te gustarías presentar, por favor? Platícanos un poco de tu contexto, de tu carrera, cómo es que llegas a esta candidatura. Muy bien, pues mucho gusto a todos, a todas, a todes. Pues yo soy Miguel Enrique Caracas Camacho, soy candidato para una magistratura en materia de trabajo en el primer circuito. Soy el número 18 de la boleta rosa en Coyoacán y en el norte de Tlalpan. Pues es muy interesante toda esta dinámica. Yo llevo 7 años en el Poder Judicial de la Federación. He escalado ese oficial judicial, he sido actuario, actualmente soy actuario de base y pues naturalmente en ese inter vamos descubriendo pues diversas cuestiones que adolecen al Poder Judicial Federal. Naturalmente muchas se ven reflejadas en la sociedad. Yo, por ejemplo, fui egresado de la Libre de Derecho, y ahí pues también te das cuenta de que el mundo del derecho también es un mundo muy heteronormado. El Poder Judicial es un reflejo de esta cuestión, naturalmente. Y pues bueno, también tengo una especialidad en Derecho del Trabajo por el Instituto de la Judicatura Federal, la hoy Escuela Federal de Formación Judicial, y también cuento con una maestría en Instituto de Posgrado en Derecho Constitucional y Amparo. Pues bien, de tantos estudios y demás, pude también tener la oportunidad de irme a San José, Costa Rica, y ahí estuve estudiando en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, una especialidad en control de convencionalidad. Y también analizar cómo otros países ven el mundo del derecho te abre mucho el panorama. Te abre también mucho la perspectiva de lo que se puede ser y lo que se es. Entonces, si juntas los estudios, la experiencia y pues el panorama internacional, sí haces un autoexamen de decir algo anda mal en nuestro poder judicial y eso hay que arreglarlo. Yo fui de los pocos que ingresaron directo por examen. Hay que decir que el poder judicial tiene tres momentos. Uno, un momento en el cual el libre era una designación por libre nombramiento. O sea, el titular designaba a quien elegía y a quien le otorgaba la base. Y eso se prestó justo para todo este sistema que se ha dado tanto de nepotismo. Bueno, pero tuve muchos compañeros que yo admiro porque muchos me enseñaron, incluso a mí, toda la cuestión física del trámite. Porque obviamente a veces las bases teóricas las tienes, pero necesitas también saber desde coser un expediente, redactar una sentencia, cuestiones más prácticas. Y muchos no eran ni siquiera licenciados en Derecho. Tuve compañeros veterinarios, tuve compañeros que eran chefs, o sea, sí tuve una diversidad de compañeros de los que aprendí a coser un expediente, a taladrar un expediente. Em, y entonces ahí vas viendo de qué adolecía el Poder Judicial. Y lo común era que si tú no tenías este contacto directo con quienes designaban, pues te daban nombramientos de 3 meses, 2 semanas, un mes. Entonces había muchísima inestabilidad. De hecho, hay gente que ni siquiera se ha podido integrar del todo al Poder Judicial y está en este sistema hasta la actualidad. Luego, en 2019, es como un segundo periodo. Ese segundo periodo abren los tribunales laborales federales, que es donde yo estoy actualmente adscrito, al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Y en este periodo ingresamos por examen. Yo saqué 2 veces en el de oficial judicial 10 cerrado y en el de actuario por el cual fui promovido saqué 9,7. Y en el de secretario saqué 9. Saqué 9 y me homologaron por la especialidad que tenía yo 9,8, la especialidad en Derecho del Trabajo. Entonces, en ese inter, eh, lo que hace la presidencia de la Corte en aquel entonces, antes de la actual ministra, fue que se ingresara directo por examen a estos nuevos tribunales, Ujú. de tal manera que la escuela federal conformaba las plantillas y uno ingresaba y ya no tenía necesidad de pasar por el libre nombramiento. Y ahí es donde yo quedo y ahí es donde yo pude ingresar y quedar ahorita pues con la plaza que tengo actualmente. Y el tercer momento es un retroceso. ¿Por qué? Porque ya
sí te pueden, sí, Este, sí hay un sistema, mande. perdón, ¿en qué fecha fue? Porque el pasado fue el 19. Este nuevo momento, ¿cuándo es? Empieza con la nueva presidencia de la Corte, Ok, cuando entra la ministra Norma Piña y reforma el Consejo de la Judicatura, el acuerdo general, y dice, no va a ser por examen, va a ser por listas. O sea, tú te habilitas con un mínimo de 8, ingresas a un listado y en ese listado te escogen. Entonces estás sujeto a que si te conocen, no te conocen, etcétera. Y otra vez empiezan a dar estos viejos vicios tan terribles del Poder Judicial. En ese momento, pues ya es cuando yo me habilito de secretario, por eso es que ahorita es un poco más difícil obtener esas plazas. Y más ahora con los movimientos y demás. Y pues es el momento actual del Poder Judicial. Entonces, una cosa que hay que erradicar cuando se haga la elección es justamente em, este sistema de nepotismo que ha encerrado al Poder Judicial. Al menos a mucha gente se queja de la corrupción. Yo te puedo decir que en los 7 años que he estado en el Poder Judicial no he visto un acto de corrupción manifiesto. O sea, sí hay intentos y todo, pero no hay que yo te diga, me consta, claro. me constan. Se- Y Sin embargo, naturalmente, la Corte, bueno, abiertamente es señalada y con datos públicos de no ujú, revelar información sobre todo el sistema de contrataciones. Es incluso más opaco que el Poder Legislativo y esto es muy grave, ¿no? Es decir, los esquemas de corrupción son distintos porque ni siquiera son visibles. exactamente. Por ejemplo, la Corte se basa mucho en un sistema que tenemos, que es un padrón en el cual tú inscribes a tus familiares directos. Ujú. Naturalmente, o cualquier otro tipo de relación no entra en esta, que al principio el primer presidente de la Corte que quiso implementar esto, pues sí, sí quería ingresar también ese tipo de relaciones, diversos tipos de relaciones que no fueran únicamente consanguíneos, pero pues fue muy difícil. Al ver que había magistrados, personas en magistraturas, con 40, 80 familiares directos, ¿no? Y si se ingresaba más o se rascaba más, iba a ser, creo, incluso más escandaloso para el mismo Poder Judicial. Por supuesto. Platiquemos un poquito me interesa mucho esto que comentas del el poder judicial es un poder de alguna manera heteronormado, ¿no? Construido para los Ujú, hombres cisgénero y heterosexuales. Esto puede ser incluso difícil de comprender para la audiencia cuando, pues efectivamente, gracias a la Corte, las poblaciones de la diversidad, pues han tenido acceso a derechos. Recordemos, por ejemplo, el matrimonio igualitario fue una sentencia de la Corte que obliga a modificar el artículo del 1 al 10, que son los relativos a los derechos humanos, ujú, y a partir de eso es que se empieza a legislar, es decir, de alguna manera le hicieron el trabajo al legislativo en materia de derechos y siempre se hablaba de una corte progresista en lo social, pero conservadora en lo económico. exactamente. ¿Cómo coexisten estas dos realidades? ¿Por qué podemos decir que es una corte heterosis-normada, pero al mismo tiempo progresista en sus criterios? Porque una cuestión es la manera en resolver, por el criterio jurídico, incluso internacional, que se tiene. En ese sentido, siempre la Corte y el Poder Judicial ha sido muy profesional, de si tiene que resolver una cuestión en un sentido, lo resuelve, salvo lo económico, que es donde entran otras cuestiones. Y en ese contexto, otra cosa es lo que se vive dentro, Ya. ¿no? Estas cuestiones de qué familia provienes, un tanto tu apariencia, un tanto estas cuestiones. Digo, hay muchos ejemplos de candidatos que vienen de la corte que, pues, si no son abiertamente, al menos lo disimulan. Digo, o sea, yo, por ejemplo, en el tribunal voy de falda, digo, ahorita traigo falda, pero estamos aquí online. Pero, por ejemplo, esa cuestión, pues es respetable, pero hay muchos que no, o sea, se van de saco corbata, además, sin demostrar, pues, esta diversidad que existe realmente. Y es un tanto también una cuestión de la carrera. Derecho también es una carrera que se presta mucho a una heteronormatividad muy, muy sesgada. Por ejemplo, en la libre hasta nos hablaban del cabello, de la corbata, del saco, ¿no? Que si combinaba o no. O sea, cosas tan retrógradas, pero que al mismo tiempo decían que era como una imagen, un impacto.
Irrisorio, ¿no? Considerando que los propios criterios de la Corte hablan de la libre determinación de la personalidad. Exactamente, exactamente. Pero pues una cuestión era la cuestión profesional de cómo se tiene que resolver para cumplir con los tratados internacionales y con los estándares de derechos humanos. Y otra cuestión ya era lo que se vivía dentro como trabajador. Ya. Y pues naturalmente ahí te dabas cuenta también que por eso veías criterios muy novedosos, pero al mismo tiempo muy limitados. Por ejemplo, si te doy todas las cuestiones teóricas para los lineamientos de discriminación, pero al final ni siquiera otorgaban el amparo, solamente daban las bases. Decían, no, pero pues, no procede el amparo. Entonces, un poco es este sesgo. Esto es un problema. También por eso es que no tenemos un protocolo para juzgar en materia de género y tenemos uno para diversidad sexual, pero por ejemplo no tenemos un protocolo para cómo tratar un caso no de feminicidio, sino de transfeminicidio. O sea, esas cuestiones no Ok. existen porque naturalmente también tenemos colegiados integrados por magistrados de 70, 75, 80 años que tal vez no tienen esa sensibilidad y esa visión, porque también vienen muy sesgados en muchos. Por ejemplo, yo tengo muchos magistrados que me ven y me dicen, caballero, buenas tardes. que no sé, Y yo, bueno, está bien, no hay problema, porque también uno debe entender, ¿no?, los sesgos que se tienen en esto. Y no También lo todo el tiempo vemos, andamos de humor para pedagogía queer. exactamente, exactamente. Entonces sí, es una cuestión muy, muy complicada, pero que poco a poco se puede ir trabajando con esta renovación del Poder Judicial. Perfecto. Justo esta serie de cápsulas están dirigidas a la población de la diversidad sexual que quiere informarse de las personas candidatas que pertenezcan a la población. Háblame un poquito de por qué es importante que esto ocurra, por qué es importante que se considere que la población de la diversidad sexual tenga particularmente una participación activa dentro del sistema electoral del Poder Judicial. Es necesario, ¿por qué? Porque nosotros como colectividad estamos presentes en la sociedad para aportar muchas cosas, que la cisgeneralidad, que los hombres y las personas heteronormadas no aportan, que es uno, una delicadeza y segundo, una sensibilidad a las necesidades sociales. Hay que recordar que nuestra lucha de derechos comienza incluso desde la lucha de derechos de las mujeres y ha ido evolucionando y ha sido más visible con las diversidades. Y a veces incluso ver cuestiones de discriminación es una cuestión de sensibilidad, porque solamente quien lo ha vivido o quien ha pasado por estas cuestiones tiene pues esa delicadeza de poder ver indicios. O sea, ¿por qué te discriminaron? ¿Por qué no te discriminaron? Y eso es lo que podemos aportar, esa sensibilidad, ese conocimiento. También ver más allá cuando se haga una sentencia. O sea, por ejemplo, tenemos una ley de seguro social que es de 1940, una ley del ISSSTE que es de 1950. Bueno, se reformó en el 12, pero sigue siendo esencialmente la de los 50, donde vemos una determinada pareja cisgénero, hombre-mujer, y eso provoca que a veces exista discriminación cuando uno va al IMSS, cuando uno va al ISSSTE, de la cuestión de pensiones, en cuestión de aseguramientos por enfermedad, en cuestión de reconocimiento incluso de cuando se mueren nuestras parejas. Entonces, sí es una cuestión que debe tener una mayor sensibilidad. O sea, yo te puedo decir, sí te doy el derecho y tienes derecho a tener una pensión por viudez, pero una cosa es decir, a ver, pero los hijos, porque muchos ya están empezando también a adoptar o a tener otros métodos para tener hijos, hijas, hijes. Entonces es una cuestión que debe ir más allá, que debe ir con una sensibilidad. Y yo creo que esa sensibilidad solamente la aporta quien lo vive, quien entiende las necesidades. Porque no es la misma vida que tenemos las personas que no somos transnormadas a las personas que sí lo son, las personas que son cisgénero a las personas que no lo son. Y tan es así que al menos en mi materia, que es derecho del trabajo, yo veo que hay una catapulta enorme entre el salario de una persona heteronormada y, por ejemplo, una persona trans. No es tan fácil acceder a una persona trans al mundo del trabajo. Y eso es muy triste. Entonces, yo creo que se requiere que participemos, que conozcamos los perfiles, que sepamos de dónde vienen estos perfiles y si pertenecen a la comunidad, votar por esos perfiles.
Digo, independientemente de que yo lo sea o no lo sea, es necesario que tengamos voz y que tengamos una representación y una visibilidad. Por Hablemos ejemplo, en de, mi caso, perdón. Perdona, perdona que te interrumpa, es que es Ujú. súper interesante esto que comentas. Hablemos justo de eso, ¿no? Me parece que tú, Aleli, hice un scrapping web de las personas candidatas que están postulándose y así es como les contacto. Y me doy cuenta que personas que entren dentro del paraguas de lo trans, solo hay dos personas candidatas de la infinidad de cargos que están jugándose este próximo 1 de junio. Eh, ¿Crees que responde particularmente justo a esta exclusión de lo laboral de las personas que habitan el paraguas de lo trans? ¿Crees que hay perfiles o responde simplemente a la heteronorma del sistema judicial? ¿A qué atribuyes tú que solo existan dos candidatas o candidates que formen parte de este grupo poblacional? Naturalmente, una cuestión es lo que vengo comentando del sistema, incluso de la carrera de derecho. O sea, yo creo que es muy difícil para una, digo, yo, la carrera de derecho, pues fui heteronormado, no era necesario, si no, no pasaba. Y entiendo que por eso es muy difícil a las personas trans poder acceder incluso a ser licenciados en ciertas cuestiones, ¿no? En derecho, por ejemplo, creo que también ingeniería todavía existe un sesgo muy grande. Y eso si lo pasas a solamente la carrera. Si uno se va también al sistema del Poder Judicial, pues naturalmente que alguien adquiera los conocimientos, la práctica de esta cuestión jurisdiccional, también hay mucha discriminación hacia las personas por su apariencia. Entonces, naturalmente, es normal que las personas trans tengan mayores dificultades para acceder. Y esto se ve reflejado en esta elección, de que no las hay. Y las dos son muy valientes. Son muy valientes porque también hay que recordar, bueno, también habemos no binarios, pero las trans sobre todo, pues que ya tuvimos un magistrado no binario que fue Jesús Ociel Baena. Aunque sea el último que se haya dicho es que fue crimen pasional, yo creo que no. Yo creo que sí fue una cuestión delicada y fue una cuestión de un odio sistemático hacia lo que la diversidad representa. Porque también hay que recordar que la visibilidad de la diversidad hace enfurecer a muchos, hace enfurecer a muchos, ¿no? Y a veces lo diverso, lo que no se conoce, es cuestión de que provoca un cierto temor, un cierto rechazo. Entonces sí, es natural que todo este sistema esté arreglado para que solamente las personas, incluso los hombres, porque si uno ve el mundo del Poder Judicial, solo un 30% son mujeres, ¿no? Por eso también se ha luchado por esa cuestión. Entonces, sí es una cuestión de hombres cisgéneros. Y sí, hay que decirlo tal cual, blancos. Ok. Hablemos un poco ahora estamos en una zona muy riesgosa o pantanosa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tu dato es contundente. El 30% de las personas que conforman el Poder Judicial son mujeres. No existe estadística de población LGBT en el Poder Judicial. Esto No. ni siquiera se ha medido. O sea, estamos en un espacio en donde el Estado ni siquiera se ha preocupado por medirnos. Incluso la Indiceg, que es la encuesta del INEGI, que tiene muy pocos años, que me parece que es 6 operando, y que se dedica justo a hacer registros poblacionales, pues tiene algunos ejercicios preliminares que ya he hablado con otras personas candidatas y que me han dicho que han sido de utilidad, pero necesita como más refuerzo. Pero ahora vemos un estado en retroceso. El poder legislativo tiene la menor población de la diversidad sexual desde que se abrieron las cuotas por acción afirmativa y en el poder judicial desaparecen las cuotas de acción afirmativa. ¿Qué está en riesgo con la desaparición de estas cuotas? Pues naturalmente hay muchas cuestiones en riesgo con esta desaparición. El INE se refugia diciendo en que hubo equidad de género al momento en que abrió esa sección de hombres y mujeres. Obviamente no la hay para la diversidad sexual, pero sí es un gran riesgo porque podemos perder el equilibrio de poder visibilizar a todos, a todas y a todes en el poder. Por ejemplo,
un ejemplo muy burdo. Hay boletas que tienen hasta 12 magistrades o 12 jueces en contenidos. Pero ¿qué pasa si solo voto por hombres y no voto por mujeres? ¿Qué pasa si voto más hombres y menos mujeres? O sea, si es una cuestión ahí de paridad muy, muy delicada romper Disfrazado, ese ¿no? equilibrio. Y es disfrazado, además, naturalmente. Nosotros no tenemos ninguna visibilidad, o sea, no hay una boleta específica para nosotros. Igual que, por ejemplo, para mí fue un acto de discriminación terrible que cuando tú te inscribías con el Comité de Evaluación de la Suprema Corte, salía mujer y nosotres, salíamos indistinto. O sea, para la Corte solo había mujer e indistinto. Ay, mira, hasta me impresioné. Porque sí es terrible, o sea, es muy feo ver una lista donde salga mujer y salgan todes y todos indistinto. Entonces, sí ha habido mucho sesgo en ese sentido en esta elección. Y sí es una cuestión que, pues, me gustaría invitar a que se arreglara. Porque además, en el poder legislativo, cuando tú te inscribas al comité, solo era hombre-mujer, no había más. Por eso es que si tú buscas mi candidatura, salgo como hombre. Y tengo muchos compañeros que salen como hombre, porque no tenían un sistema. El único que se tomó la delicadeza de preguntar el género real fue el Poder Ejecutivo. Ahí sí pude poner NB, pero en los demás era indistinto por el Poder Judicial y el Legislativo hombre-mujer. Entonces estamos Natu- hablando perdón que te interrumpa, pero es que lo que comentas es muy importante. Estamos hablando de un proceso de elección sumamente violatorio de los derechos humanos. Si este proceso, es decir, para las poblaciones que ocupan el paraguas de lo trans, de lo no binario, de las disidencias sexogenéricas, ocurre en este espacio, al mismo tiempo está atentando contra la libre determinación de los pueblos indígenas, por ejemplo, que son sujetos a sus propias normas. Es decir, no solo es violento con los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual, sino atenta contra la libre determinación de los pueblos originarios y estamos en medio de una ocupación territorial que privilegia el capacitismo porque el entregar volanteo requiere que tengas capacidades motrices, requiere que tengas capacidad financiera, es decir, es capacitista, es elitista y además homófobo y en contra de las poblaciones indígenas. ¿Qué está sujetando este proceso? eso es verdad, y justo alguien lo comentaba, no me acuerdo qué periodista, que no había casi candidates que fueran indígenas, afrodescendientes, pueblos originarios, casi no los hay tampoco. Y naturalmente es una cuestión, regreso a que para tener la carrera, la capacitación necesaria en los juzgados, en los tribunales, era una cuestión clasista y discriminatoria. Entonces, esta elección es un reflejo. O sea, vas a ver muchos que salen en privilegio a hablarle a la gente en sus campañas. Y, o sea, y yo a veces digo, oye, ¿cómo se hace esto? Cuando lo que quieres es que la ciudadanía tenga más confianza en la institución. Tú no puedes hablar desde un privilegio. Puedes hablar de tu trabajo, pero no desde el privilegio. Y realmente sí es una cuestión que es un reflejo del sistema mismo, ¿no? Una capacidad financiera, los topes. Yo conozco muchos candidatos, muchos, que ni de broma van a juntar el dinero del tope electoral. O sea, hasta yo he invertido menos en esto porque no lo tengo. No lo tengo. Entonces, sí es una cuestión que cuando aumentaron los topes dije, no, pues no sé quién lo vaya a financiar, porque eso solamente un partido político lo puede financiar y hasta eso porque recibe dinero del mismo erario. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, te doy los datos concretos, Ujú. por aquí los tengo. Al principio, el tope era Es que es em, importante lo lo- que mencionas para que la audiencia pueda dimensionar las capacidades financieras. Todo el mundo sabemos cuánto gana alguien, sobre todo cuando es un funcionario público, juez, ministro, magistrado, secretario adjunto. Esta información es pública.
Con base en esa información, es decir, la capacidad de capitalización de toda la estructura del Poder Judicial, sí que podemos sacar tabuladores de cuánto pudieron haber ahorrado para esto, cuántos préstamos se pueden sacar y es muy fácil identificar si son cantidades, digamos, lógicas para el No, enriquecimiento. ¿qué digo? Que hasta eso, si uno saca un préstamo o empieza a pagar con tarjeta de crédito, la regla del INE es que se tiene que finiquitar ese préstamo antes de entregar el informe final. O sea, tengo 2 meses de campaña, hago con la tarjeta de crédito toda la campaña y tengo todo ese mes para poderlo Nos finiquitar. olvidamos de los 12 meses sin intereses. Exactamente. Mira, los topes son para ministros, Tribunal de Disciplina y Sala Superior, 1.468.841.33 pesos. 1,5 millones. 1,5 millones, básicamente. Para las salas regionales es del Tribunal Electoral, que es otra elección un poquito más grande porque abarca varios Ujú, estados, 881.000 pesos. Voy a empezar a cerrar las cifras. ujú. Y para, por ejemplo, mi cargo, que es tribunal colegiado, 413.000 pesos. Y para un juzgado de distrito son 220.000 pesos. Es Eso decir, sí. Ujú. nos dejan en desventaja por no sé, se crecía moral, por homofobia, nos dejan en desventaja física porque la única manera en la que ustedes pueden hacer campaña es en volanteo y entonces quien no pueda caminar no puede entrar a la elección. Básicamente nos dejan en desventaja electoral porque quien no pertenezca a un partido político, quien no esté afiliado, pues no tendrá el efecto de votación. Al mismo tiempo que ocultan en la boleta nuestra existencia, al mismo tiempo que además asumen que habrá gente que al año le sobre 1,5 millones de pesos. Este es el escenario en el Exactamente. que estamos. Es el escenario de la elección. Además de que el INE nos limitó mucho en el momento de hacer campaña. O sea, únicamente redes y únicamente volanteo. Y hasta eso yo no puedo tener voluntarios. O sea, yo tenía mucha, mucha gente que me dijo, oye, yo te ayudo, estoy muy emocionado. Y yo le dije, sí, pero te tengo que pagar. O sea, no podemos tener voluntarios porque lo toman como ellos dicen que es una donación en especie, el trabajo. Bueno, pues es una cuestión ahí que el INE ha ido decantando, muy limitativo. Por eso justamente yo entiendo si el auditorio no conoce mucho los perfiles, porque no está tan fácil hacer campaña, sobre todo por estas limitaciones. Como población de la diversidad, ¿qué podemos hacer? Vemos cada año, y además estamos muy cerca de la Navigate, ¿no? Del mes del Exactamente. orgullo, y vemos que llenamos hoteles, restaurantes, es decir, hay una economía y una actividad física que fluye en torno a las actividades del colectivo de la diversidad sexual. En términos llanos, la Endisec particularmente dice que formamos parte o somos el 5,1% de Ujú. toda la población del país. A mí me parece una cifra negra, quizá me equivoque, ¿no? La metodología del INEGI es bastante exhaustiva, sin embargo, hay transversalidades que en los indicadores no se ven reflejadas como homofobia interiorizada. Si yo no quiero decir que soy LGBT, no voy a llenar esa encuesta, por lo cual me parece una cifra pequeña. Pero aunque lo fuera, me parece que la cifra significa casi la misma cantidad de personas que asume el Instituto Nacional Electoral van a salir a votar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que la población de la diversidad sexual sí puede definir una candidatura. Sí. ¿Qué podemos hacer justo para conectarnos entre nosotros y entender la importancia de lo que está en juego este 1 de junio? Esto es conocer los perfiles, compartir los perfiles que ya conocemos con nuestros conocidos, invitar a salir a votar. Estamos en un momento histórico decisivo, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Si recordamos hacia qué corriente vamos, que es la corriente de Donald Trump, que empezó a quitar apoyos incluso a las personas trans. Entonces es importante conocer los perfiles, compartir los que ya tenemos e invitar a la gente a salir a votar. O sea, el INE dice que va a haber un porcentaje entre 10 y 8% de participación. Entonces, un 5 es altísimo para un candidato. Sobre todo si tú mides también el nivel de alcance que uno puede yendo a volantear todos los días y compartiendo en redes que a veces llega hasta personas que ni siquiera son tu electorado. Entonces, es importante conocer,
compartir e invitar al voto, a la comunidad, para que tengamos voz. O sea, por ejemplo, yo al menos voy a poner el ejemplo de donde yo estoy, que es un colegiado. Somos tres, todo se resuelve entre tres. Y qué mejor que tengan a alguien que diga, oigan, pierden de vista esto, esto, esto y esto. Yo creo que es necesario conocer, compartir e invitar a votos. ¿Cómo construimos comunidad, querida? Se nos van a cruzar las fechas. Mucha gente estará ocupada. Las organizaciones de la sociedad civil parece bastante limitada. ¿Cómo nos organizamos? ¿A quién invitas a participar? Pues yo invito a participar a la mayor número de gente posible, a la comunidad y aliados, para que podamos todos estar en la misma sintonía. Dos, pues medios como el tuyo, que puedan dar a conocer las candidaturas de gente que realmente esté convencida y que va a apoyar a la comunidad y va a apoyar esta visión que tenemos de perspectiva de derechos. Y es necesario seguir avanzando. Digo, llegarán, yo estoy segurísimo, yo confío en que la gente sepa. Hay una, digamos, una limitancia. Estamos casi por cerrar el programa, pero me encantaría que abordemos este tema de manera, aunque sea somera. Ah, a veces, pertenecer a la comunidad no significa estar a favor de la comunidad de la diversidad sexual y hemos visto que la estructura nos juega en contra. Por ejemplo, aquellos diputados de hombres y Ujú. género heterosexuales adscritos al Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca que suplantaron identidad de mujeres para ocupar un cargo de elección popular por acción afirmativa. ¿Cómo nos podemos salvaguardar de estas circunstancias que además de toda la discriminación del sistema que ya está ocurriendo o discriminación sistemática, cómo podemos alejar al votante de estos perfiles que son usurpadores? Mira, muy fácil. El 80% de los candidatos son del Poder Judicial. Hay un sistema que es el sistema integral de gestión de expedientes y el sistema de seguimiento de expedientes que están en el portal de servicios en línea del Poder Judicial, donde uno puede poner nombre y busca las sentencias y le sale quién trabajó en esas sentencias. Con eso, buscando qué temáticas han abordado y dos, qué sentido le han dado. Eso es muy fácil de poderlo corroborar. Amigo, Y pues, en el caso, qué potente. Es una gran herramienta eso. y pues bueno, y no ¿Ibas a sé. decir en tu caso qué, perdón? Y hay casos donde son abogados, uno puede consultar en qué despachos están y qué clase de asuntos llevan. Por supuesto. O sea, con eso ya tenemos mucho. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación y tu esfuerzo en la campaña. Evidentemente te deseo muchísima suerte, querido Miguel Enrique Caracas Camacho está con nosotros en estas cápsulas para Jesús Escobar Tobar. Te mando un gran abrazo y para cerrar, querido, te puedes presentar de nuevo los colores porque el objetivo es hacer la mayor difusión posible de las candidaturas de nuestra población, que la gente sepa cómo participar en estos comicios que son históricos. Nunca antes en la historia de México se había pedido la opinión del pueblo para ejercer un voto directo para quienes ejercen la justicia en este país, querido Miguel. Soy Miguel Enrique Caracas Camacho, candidato a magistratura de circuito en materia de trabajo por el primer circuito en el noveno distrito judicial, que es Coyoacán y Tlalpan. Soy el número 18 en la boleta rosada. Y pues invitarte a que juntos tú y yo hagamos un nuevo poder judicial más humano, más cercano y más sensible. Pues ahí lo tiene. Muchas gracias a quien nos está escuchando. Un abrazo, querida, y bueno, que te vaya muy bien en estos ya casi últimos 10 días que nos quedan de elección. Hasta pronto y estaremos en contacto. Hasta pronto, un abrazo. Mm.